Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Porcinews. Soy Óscar Cáceres y estamos de vuelta, como comento, con un nuevo podcast. Gracias una vez más por escucharnos y también por vernos, porque como sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro canal de podcast Agri FM y también vernos en nuestra plataforma de YouTube en el canal de Porcinews en español. Como digo, este es el sector donde nos reunimos con los principales expertos y con los profesionales del sector para conocer más en profundidad y entrar más en detalle, sobre todo en aquellos temas que más inquietan, ¿no?, a la industria porcina, y con ellos tenemos la gran facilidad de poder entrar en detalles, de profundizar mucho más y sobre todo de adquirir nuevos conocimientos. Como bien sabéis, digo, a todos aquellos que nos escucháis, tenemos el objetivo de puntualizar, como decía, en esos temas que son los que más inquietan al sector. Desde el momento que decidimos dar el salto desde la revista, que como bien sabéis es la referencia dentro del sector ganadero, hablo de Porcinews, ¿no? Hemos decidido dar el salto al mundo audiovisual y que todos aquellos artículos que se recrean y que pueden leer todos aquellos que son fieles a nuestras revistas en las páginas de la misma, ahora también tienen la oportunidad de escucharnos y sobre todo de ver a todos aquellos autores que son los profesionales y los expertos que se dedican a escribir en nuestras líneas, y así, una de dos, ponerles cara, ¿no?, porque ya son muchos años algunos de ellos los que están detrás de las páginas, e imagino que tendréis también la curiosidad de ver quiénes hay detrás de todos esos magníficos artículos que escriben, y dos, también pues para adquirir nuevos conocimientos, como decía antes, de los cuales a lo mejor las páginas se quedan un poco más reducidos y en este espacio pues todos ellos tienen la oportunidad de explayarse muchísimo más. Así que, antes de nada, digo, no sé cuándo se publicará este podcast, pero hoy es 6 de julio y cuando lo estamos grabando, hasta entonces solo nos hemos citado con gente articulista. Y hoy es un día especial, porque hoy es la primera vez que nos citamos con un artículo de empresa, así que sin más dilación, doy la bienvenida, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de cuando nos escuchen, Carlos, a Carlos Piñeiro, que es el director general de ADA, de Animal Data Analytics. Así que buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Como decía, hoy es un día especial porque ya que desde que empezamos con este nuevo espacio audiovisual es la primera vez que nos citamos con un contenido de empresa. La intención, como digo, es replicar prácticamente lo que está en el artículo de la revista de Porcinews de junio, en la cual tenemos la oportunidad de leer en nuestras páginas una entrevista que se le hace, como digo, a Carlos Piñeiro. En este caso es Llega ADA, la revolución de los datos en la ganadería. Antes de nada, ¿no?, y antes de entrar en materia, Carlos, para ubicar a nuestros lectores, este artículo se localiza en la página 96 de la edición de junio de Porcinews y os puedo asegurar que es interesantísimo, a que os animo también a que cuando la recibáis, ya sea en papel o a través del mundo digital, le echéis un vistazo porque vale muchísimo la pena. Carlos, mencionaba antes el artículo y el nombre del mismo, y en este sentido quiero preguntarte, para empezar, ¿no?, sobre la gestión de la información en el sector ganadero, que cada vez comentas que está más tecnificado y está más digitalizado, ¿no? Es uno de los términos que utilizas. ¿Hasta qué punto consideras que es importante esto, ¿no?, haciendo referencia a lo que te preguntaba ahora? Bueno, yo creo que es que ya nadie duda y casi es que no puede dudar de la importancia, y la importancia es crítica, ¿no? Si tengo que ponerle un adjetivo. En el artículo hablamos de la revolución de los datos en ganadería. No pretende ser un comentario arrogante, ni mucho menos. Yo diría que es una reevolución, re-evolución, en el sentido que es una evolución continua. No es que hayamos visto la luz, ni nosotros, ni otros profesionales que están en esto así de repente, sino que es una evolución natural de lo que se venía haciendo hasta ahora, con el conocimiento que se tenía, con la evolución con las herramientas que se tenían, para llevarlo a un nivel diferente. ¿Por qué decía que es crítico? Porque es que ninguna empresa, independientemente de su tamaño, familiar, cooperativa, mediana, gran empresa, esté donde esté, va a poder funcionar sin esta forma de hacer, sin un sistema adecuado de gestión de la información. Las exigencias que ahora cualquier empresa tiene para ser más eficiente que nunca, controlar sus emisiones, involucrar a las personas en esto, no se van a poder cumplir sin este enfoque, ¿no? En muchos casos es curioso porque se piensa que la sola adquisición de tecnología ya vale, ¿no? Yo me compro un software, me compro un equipamiento y ya con eso pues empiezo a hacer cosas. Pues no, necesitamos esto ponerlo a funcionar dentro de un protocolo, dentro de lo que es el trabajo rutinario de las personas, y además debe estar a todos los niveles. Como no se implica al personal de granja, como no se implica a los encargados, como no se implica a los veterinarios, al director técnico o a la dirección general, esto no va a funcionar. Y ahora yo creo que cualquiera podrá discutir la velocidad a la que se hace, pero no que se vaya a hacer. O sea, esto se va a hacer sin ninguna duda, y de hecho ya está pasando, y quizá a un ritmo superior al que pensábamos.
Carlos, te presentaba antes como director general de ADA, en este caso Animal Data Analytics. ¿En qué consiste ADA? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es? Si nos puedes hablar un poquito de ello y así también hacer una breve presentación. Bueno, ADA es también, antes hablábamos de evolución natural, ¿no? ADA es la evolución natural de PicChamp. PicChamp Pro Europa, que es el nombre completo, pues es una empresa que ha estado durante 23 años en el sector y que empezó pues en un área muy concreta, en porcino, y además muy asociado a un software de reproducción y servicios alrededor, pero pensábamos que el nombre ya no representaba lo que queríamos, ¿no? Lo que estábamos haciendo y queríamos seguir haciendo. Si tenemos que resumir una frase, lo que hacemos es ayudamos a las empresas y a las personas que están en esas empresas a tomar mejores decisiones con el uso inteligente de los datos, de cualquier tipo, tanto datos observacionales, clásicos, reproductivos, sanitarios, de uso de antibióticos, como datos que vienen de sensores, que vienen de equipamientos, que vienen de transporte, que vienen de matadero. Esos datos generalmente pues, no se usan como se deben. Hay muchas empresas que son ricas en datos y pobres en información. Es curioso, ¿no? Porque tienden a pensar que es lo mismo y no es lo mismo. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a las empresas a que puedan decidir mejor. Ellos no tienen por qué tener ni el conocimiento, ni las personas, ni las herramientas. Y nosotros estamos aquí para rellenar esos huecos, que a veces serán mayores, a veces menores, pero siempre trabajando pues, de cerca en esa empresa, en ese ecosistema, para ayudar a contestar las preguntas que ellos tienen que contestar y tomar mejores decisiones con menos riesgo. Además, leemos en el artículo que tenéis el objetivo de convertir la información útil en 5 aspectos, ¿no? que a continuación destaco, que son las mejoras productivas, el aumento de eficiencia, mayor rentabilidad, garantía de sostenibilidad y facilidad de trabajo para las personas. A partir de aquí, ¿qué podrías destacar brevemente de cada uno de estos 5 aspectos, Carlos? Mira, al final es una cosa, intentamos que casi que las preguntas se contesten solas, ¿no? Que tengan mucho de sentido común, que haya mucho sentido común en la respuesta. Al final nosotros lo que intentamos atender son los pilares de la sostenibilidad, que quizás sea la palabra ahora mágica en el sector, ¿no? Y quizá hasta muchas veces se usa, está ya como muy manida para algunas cosas, pero si lo entendemos bien, es clave para cualquier empresa, porque al final la sostenibilidad no es solo sostenibilidad ambiental, como solemos pensar, tiene 3 patas. La primera pata es la pata de la eficiencia. Tenemos que ser mejores productores, más eficientes. Desde el punto de vista, digamos, de la cuenta de resultados de la empresa hay que mantenerla. Y esa es la primera pata de la sostenibilidad. La segunda es la ambiental. Tenemos que usar mejor los recursos de los que disponemos, tenemos que controlar las emisiones y esta muchas veces se toma esta parte por el todo. Y la tercera pata son las personas. Esto no funciona solo. Esto no es algo que pongas encima de la mesa y dices, mira qué algoritmo más estupendo hemos hecho, qué dashboard, qué no sé qué. No, las personas tienen que estar involucradas en todo este proceso, tanto de los niveles más rutinarios o más básicos en el día a día, como niveles estratégicos de decisión de empresa. Al final, nosotros lo que hacemos con nuestra propuesta es ayudar a que la empresa sea mejor, sea más competitiva, sea más sostenible por cuidar estos 3 pilares. Eficiente, ¿Sí? Sostenible desde el punto de vista de emisiones y con las personas involucradas en el día a día de este proceso. Por otro lado, antes hacías especial mención a PicChamp Pro Europa. Entonces, en este sentido, ¿en qué se diferencia ADA a día de hoy de PicChamp Pro Europa? ¿Qué es lo que más destacarías en lo que se diferencian? Bueno, yo diría que tiene mucho de evolución natural, no solo transmitirlo por el nombre, que es así, pero seguimos haciendo mucho de lo que hacíamos. No es que hayamos perdido la esencia, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hemos añadido, yo diría que al menos 2 componentes que hasta ahora no estaban. En primer lugar, uno que tiene que ver con lo que es el trabajo en ciencia de datos. Un sistema de gestión de la información tiene que tener varios niveles, siempre. Alertas, monitorización, trabajo de estadística, digamos, descriptiva, etcétera. Y en algunos casos, pues hay que trabajar con algunos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan mucho. Y una vez que los entiendes, dices, hombre, si es que esto es muy útil, esto me viene muy bien. Bueno, pues esa parte, digamos, de lo que es la ciencia de datos y sistemas de trabajo más complejos, que además pueden funcionar de manera automática o semiautomática, pero para tomar decisiones en día a día. Luego, si es oportuno, ya pondremos algún ejemplo. Y sobre todo, en lo que hemos también avanzado mucho es en que nosotros no estamos aquí, ni nadie, evidentemente, pero nosotros cuidamos mucho el no dar problemas. Es decir, hay veces que las empresas pues no tienen la gente o no tienen la gente formada o no son conscientes de lo importante que es esto y el valor que puede tener. Bueno, pues nosotros
les acompañamos en ese proceso, a implementarlo, a ponerlo a funcionar en su casa poco a poco, a involucrar a la gente de las granjas, a hablar con el veterinario, para que eso encaje de manera natural en ese ecosistema y muchas veces relacionando esto que nosotros traemos con los sistemas ya existentes. Ellos tienen un RP, tienen un CRM, tienen un software de fábrica de pienso, un sistema de gestión de porcino, lo que sea. Bueno, pues nosotros, digamos, vamos enganchando cosas para que ese proceso pues sea poco traumático y no traigamos más complicaciones de las que ya las empresas tienen y que pierdan un poco ese miedo, porque siempre van a tener con ellos alguien cerca acompañándoles en este proceso. Y en relación con lo de PicChamp Pro Europa, ¿a qué se debe el cambio en este momento? ¿Es por algo estratégico o cuál es el punto de inflexión? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Carlos? Bueno, sobre todo es que ya no trabajamos solo en porcino, también trabajamos en otras especies, por ejemplo, avicultura, que es donde más fuerte, pues casi sin querer, ¿no? Porque muchas veces no vamos a buscar las cosas, sino que nos vienen a nosotros. Entonces, es curioso porque porcino es probablemente la especie más compleja por muchas razones, ¿no? Y cuando tienes una cierta experiencia o una experiencia larga, como es en nuestro caso, 23 años en porcino, pues acercarte a otras especies, como puede ser avicultura, como puede ser aqua, como pueden ser rumiantes, pues es más fácil de lo que uno pensaba. Seguimos haciendo, digamos, mucho de lo mismo, como comentaba hace un momento. Es decir, contestamos preguntas de una manera natural. Oye, ¿cómo puedo mejorar el rendimiento de mis prevenizas? ¿Me está devolviendo esta vacuna lo que yo espero respecto a la otra que he cambiado? ¿El porcentaje de lomo en el matadero se afecta cuando yo uso tal o cual probiótico, lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso seguimos haciéndolo, pero de una manera mucho más especializada en otras especies, añadiendo los componentes que decía hace un momento, que hasta ahora no estaban. Sobre todo, como te digo, ciencia de datos y trabajar con el equipo de la empresa. Nosotros, digamos, nuestra intención nunca es ni sustituir ni meternos más allá de donde nos espere. Al contrario, sí que queremos hacer lo que se espere de nosotros, pero siempre trabajando en conjunto con el equipo de profesionales de la empresa, veterinarios, agrónomos, quien sea. Decías ahora, ¿no?, que desde ADA respondéis preguntas y como director general, Carlos, yo te voy a hacer una muy directa, es breve pero a la vez directa, y es ¿cuál es la propuesta de valor de ADA? Porque es una de las preguntas que también se reflejan en el artículo de la revista. Bueno, es asombroso el valor que está escondido en los datos que no solo los datos que pueda generar la empresa, porque ahora dices, bueno, es que yo ahora voy a poner tal sistema de control climático o tal sistema de alimentación y tal y cual, y ya verás lo que vamos a sacar de ahí. Es que muchas veces en los datos históricos pues hay un valor extraordinario, nos dice cuál es nuestro nivel de referencia, nos hace entender con un análisis de series temporales sencillos pero muy potentes, entender cómo hemos ido evolucionando, si las cosas han cambiado o no de manera significativa, si suben o bajan. Al final nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas y a las personas a entender mejor su sistema, a utilizar esos datos que están a veces pues allí perdidos en un disco duro o en unas carpetas, etcétera, y en base a eso y teniendo o llegando a esas conclusiones con mayor seguridad, que la empresa pueda tomar mejores decisiones estratégicas y de menos riesgo. Esto no pasa así mágicamente, es un proceso y es como digo, claro que tienes que tener las herramientas digitales, que son las que producen datos, pero sobre todo tienes que tener una forma de hacer, involucrar, como decía antes, a las personas, usar las técnicas de recogida, de procesado, que lleva el 80% del tiempo procesado, limpieza, integración de datos, etcétera, generar la información, distribuirla y finalmente analizarla. Hay mucha gente que dice, no, venga, vamos a analizar datos, que esto es la pera. Ahora, como ya, mira, sabemos mucha estadística y sabemos mucho de algoritmos de inteligencia artificial, vamos a hacer eso. Bueno, mire usted que sí, que eso está muy bien, pero eso es parte de un sistema. O sea, entre no hacer casi nada y ponerse a hacer eso, pues hay una serie de pasos. Y esos son los que poco a poco y en cada empresa, ajustando un poco el traje a medida, la chaqueta es ahí, pero hay que ver si tiramos de las solapas o ajustamos aquí o allá, para que ese proceso sea valioso y además natural, sin traumas y sin miedos en cualquier empresa, independientemente de su tamaño y condiciones. Y por otro lado, Carlos, ¿dirías que trabajar en un entorno de datos complica el trabajo diario de los profesionales en una granja? Porque sí que es cierto que a veces existe el miedo, ¿no?, o la inquietud de que esto pueda sustituir al humano dentro de la granja, pero entiendo que no tiene por qué ser así. No, en absoluto. Además es que nuestro sector también se presta mucho mejor que otros a
a esa combinación. Las personas siempre vamos a tener que estar ahí, digamos, la inteligencia natural o la inteligencia humana con la inteligencia artificial es la combinación más potente. Claro que hay que cambiar algunas cosas, hay que cambiar un poco la cultura de trabajo. Venimos de una cultura de trabajo del me parece, del creo que, del suponemos, del Sí. vamos a ver si. Bueno, pues claro que hay que cambiar un poco para apoyarse, digamos, en evidencias, en conclusiones bien fundamentadas. Pero es curioso porque las personas, en la naturaleza humana está, digamos, responder muy negativamente cuando nos complican la vida, y todos hemos visto soluciones que tienen una pinta estupenda y ya verás esto en la granja, cómo va a ser, y al final se queda en un rincón porque hay algún detalle que le hace que no encaje. Y en esa misma naturaleza humana está responder bien cuando a ti te ayudan y te resuelven problemas, te hacen trabajar mejor, trabajas de manera más eficiente, trabajas menos, tienes que estar presencialmente menos en la granja, eres más efectivo porque, mira, lees las cosas antes, las entiendes antes, tomas mejores decisiones, eso hace que produzcas más, que te lleves tu bonus por producción. Entonces, no debe dar miedo. Claro que hay que cambiar un poco la cultura de trabajo, no deja de ser un cambio profundo, pero no es un cambio traumático ni tiene por qué ser un cambio de un día para otro. Y cuando la gente ve que dice, hombre, es que esto me está ayudando, pues se genera una dinámica positiva que hace que la adopción sea muy buena y muy natural, por resumirlo. Podemos leer también en las páginas de nuestra revista, ¿no?, que decís que sois facilitadores del trabajo diario de todos los trabajadores del sector ganadero. A partir de aquí, ¿qué entendemos por esto? Porque ya también es cierto que desde ADA una solución para todas las empresas agropecuarias, independientemente de su dimensión, ¿no? O sea, ¿es ADA eso también? Mira, es que no hay una solución universal. De hecho, es algo que siempre, también un poco por la querencia de las personas, esa naturaleza humana que decía antes, se tiende. No, yo quiero algo que me lo resuelva todo. Pues mira, es verdad que tienes unos fundamentos comunes, pero hay cosas que siempre vas a tener que adaptar a esa empresa, con su cultura, con las personas, con las herramientas que ya tiene, con las necesidades más a corto, más a largo, más sencillas o más complejas que tiene. Nosotros lo que sí sabemos es que muchas de esas transversales, ¿cuáles son las reglas para aplicarlas? Es decir, nosotros siempre que nos plantamos delante de alguien, decimos, lo primero que queremos es entenderle. Oiga, dígame usted qué le pasa y qué necesita, porque seguramente con lo que le pasa, con lo que necesita y con lo que usted quiere, podamos ayudarle mucho más fácilmente y de una manera incluso hasta más económica. La gente se piensa que esto tiene que ser una barbaridad de caro. En absoluto. Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer con esto es efectivamente ayudarles a que esa toma de decisiones y hacer de ellas una rutina regular pues que sea una cosa muy natural. Es que una de las cosas que tiene la digitalización es que no es solo para las grandes empresas. Dicen, no, que yo si no tengo no sé cuántas granjas y mataderos y no sé qué, no. No, aquí la actitud es mucho más importante, la actitud con C, que la Sí. aptitud, ¿no? Porque tengas muchos recursos, en absoluto. O sea, ahora mismo es más cuestión de voluntad y decir, venga, vamos para adelante con esto, y seguro que se encuentra la manera. Es una forma de aumentar la calidad del trabajo y los rendimientos que todos obtenemos del mismo. Hablamos con Carlos Piñeiro, director general de Animal Data Analytics, y en este sentido, Carlos, quiero preguntarte, ¿cómo son los trabajadores de ADA, así de forma resumida, y qué puede ofrecer ADA al sector porcino? Bueno, nosotros, como digo, no somos gente así recién llegada, ¿no? Mira, acabamos de llegar como paracaidistas a ver qué. No, yo creo que si tenemos alguna ventaja es que llevamos tiempo en esto, hemos aprendido lo que tiene sentido y lo que no, hemos visto cómo evoluciona el sector y cómo evoluciona el mundo, y lo que sí tenemos claro, y quizás sea ese cuarto de hora de ventaja que tenemos respecto de otras empresas, es que tenemos un equipo multidisciplinar, pues yo diría que muy consistente. Claro que estamos veterinarios y agrónomos, somos los que entendemos la sanidad, la producción, las granjas, pero luego tenemos gente de otros perfiles que depende de lo que vayas a hacer, pues van a ser imprescindibles, ¿no? Gente como matemáticos, científicos de datos, ingenieros informáticos, telecos, de sistemas. Bueno, pues todo eso es necesario para que al final puedas ponerte delante de alguien con solvencia y trabajar igual que trabajamos para multinacionales a nivel global, pues puede trabajar para una cooperativa pequeñita que esté en Teruel o esté donde esté. Y para eso, pues ese equipo de gente que en primer lugar tienen perfiles diversos, además son gente obviamente inteligente, pero no son inteligentes por sus capacidades, que ya las tienen, sino porque nosotros pues tenemos desde hace
pues yo creo por lo menos 17 o 18 años, ¿no? Pues damos muchas facilidades para que la gente pues, pueda trabajar desde su casa, el teletrabajo que no es una rutina. Lo que importa son los resultados y no estar calentando la silla. Estas son cosas que, afortunadamente para nosotros, pues ya se acabó la discusión hace años, ¿no? Pero sobre todo es el compromiso. O sea, al final las cosas salen de manera excelente, de manera buena o de manera correcta, en gran medida por el compromiso de la gente. Y yo creo que tenemos la suerte pues, de tener un equipo con un elevadísimo nivel de compromiso con que salgan las cosas. Porque además, cuando tú trabajas con animales y encima trabajas en varios usos horarios, que yo lo considero un privilegio, pues tienes que estar comprometido con todas las cosas que te pueden pasar casi en cualquier momento. Ya para ir acabando, que me queda esta y luego una más. En el artículo hacéis especial mención a Biorisk, al sistema Biorisk, ¿no? ¿Este sistema en qué consiste, Carlos? ¿Qué mejoras ofrece a las granjas? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Si puedes detallar un poquito todo esto? Sí, la verdad es que esto es un desarrollo propio 100%. Hay veces que nosotros usamos soluciones de otros, como puede ser el Pitch and Software o el sistema de alimentación gestal, que la verdad es que son estupendos, funcionan muy bien, pero a veces cuando queremos hacer algo y eso no está en el mercado, pues lo desarrollamos nosotros mismos. En este caso es una solución para mejorar el control de la bioseguridad de manera digital. Es decir, la bioseguridad generalmente se ha basado mucho en suposiciones, en sistemas digamos, de puntuación. Dicho de otra manera, alguien te responde algo, te dice lo que él cree que es o lo que quiere decirte o lo que sea, pero no son sistemas objetivos. Nosotros hemos intentado ponerle esa objetividad, digamos, con datos que se generaran en base o bien a los movimientos de las personas, con el control de la visualidad interna dentro de las granjas, y, por ejemplo, pues hemos visto que hay gente que respeta muy bien las normas dentro de las granjas y otras que se mueven como avisperos. Esto lo estamos aplicando, por ejemplo, para el control de brotes de rosalía, que dices, bueno, pues tienes un lío extraordinario, bueno, pues durante 4, 6, 8 meses pones el sistema en un modo como de renting, ves, controlas, ayudas a controlar el brote, etcétera, y luego, pues si quieres, continúas o no. Esto de manera interna. Y el sistema externo de control digital de la visibilidad externo es como un libro electrónico de visitas complejo, en el que tú, pues, digamos, bien con una aplicación potente pero muy sencilla de que tenemos en el teléfono móvil que usa el encargado de la granja, o bien recogiendo los datos de GPS de los vehículos, los que ya se generan y que no tienen otro uso, los traemos, pues con eso tenemos un sistema no solo de control en tiempo real, sino también de prevención, porque como el sistema te pide cuáles son tus normas, oiga, pues si usted va a ir de una granja de multiplicadoras a un engorde, pues tiene que pasar tal tiempo. Si viene de un matadero, pues tiene que parar en un centro de limpieza y desinfección o que pasen 2 días o lo que sea. Con todo eso, el sistema tiene datos, tiene reglas y lo que hace es prevenir accesos no deseados y no solo desde un punto de vista más básico, como decimos, de las alertas o la monitorización que decíamos, ¿no? Y la prevención, sino que también lo estamos utilizando para añadir cálculos de riesgos y añadir criterios epidemiológicos para ver qué granjas son las que concentran el riesgo en un sistema. ¿En qué granjas hay que fijarse más? Porque tienen más contactos, porque son positivas o negativas a tal enfermedad, porque el viento les viene del norte o del sur, porque tienen un bosque enfrente. Entonces nosotros lo que hacemos es poner algo que es, bueno, pues normalmente pues es imposible de hacer o directamente ni sabe que se puede hacer. Ponemos la información que esos datos que de manera rutinaria y con poco esfuerzo pues se generan para que los veterinarios, los gerentes, quien sea, pues pueda controlar mejor a la bioseguridad junto con el conocimiento clásico, siempre hay que mantenerlo. Además, trabajamos con BioCheck de la Universidad de Gante, que para mí es el mejor sistema que hay de sistemas de scoring, auditorías en granja, pero luego dices, oye, vamos a dar un paso más allá. Vamos a poner el control interno basado en movimientos, vamos a poner el libro de visitas electrónico, el control externo, y con eso es asombroso lo que se ve. Es que es curioso porque las personas lo que hacemos y lo que decimos que hacemos muchas veces no es lo mismo. Y eso pues no lo puedes detectar salvo que tengas sistemas que te ayudan a eso, ¿no? Y ya por último, de forma resumida, Carlos, ¿qué soluciones tenéis desde ADA para el uso inteligente de datos? Mira, esta es quizá la parte más novedosa, pero está apoyada sobre unos cimientos firmes. No es que digamos, oye, mira, que es que ahora nos vamos a meter con diferentes algoritmos de inteligencia artificial, que hay unos cuantos, no que son unos, ¿vale? Pues eso de agrupamientos, de componentes principales, de random forest, hay un montón y tú tienes que saber
cuál es el que te es de utilidad o cuáles son los que te son de utilidad. Al final lo que nosotros hacemos es utilizar estos algoritmos para resolver problemas del día a día y hacer a las empresas más eficientes y más rentables. Pues mira, por ejemplo, pues tenemos uno de ellos es el que te dice, mira, yo en mi granja que tengo esta situación y desteto así y me paren así. De todos los puntos de mejora teóricamente posibles, ¿cuáles son los que más me interesan? Porque a lo mejor un señor tiene que trabajar en mortalidad predestete y el otro tiene que trabajar en intervalos de cubrición y el otro en prolificidad. Bueno, pues el algoritmo lo que te hace es te clasifica esto y te dice, pues a usted le va a ser más interesante trabajar aquí. O qué cerdas tienen la mayor probabilidad de ser unas superproductoras, durar mucho en la granja y entregar más lechones para poder atenderlas de manera adecuada. O, por ejemplo, pues ver qué machos son los que hay que extraer y de qué manera para obtener un rendimiento que estamos mejorando hasta el 10% las dosis que puedes obtener de los machos de centro de inseminación. Acabamos de sacar también uno que, digamos, es de avicultura, pero merece la pena mencionarlo. Decir, pues mira, es un algoritmo de predicción de pesos y días de salida de los pollos, teniendo solo pues, un número de pesadas al principio para que uno pueda programar mejor su producción. Entonces, nosotros no podemos, claro que tienen que ser cosas, digamos, pues interesantes y atractivas, pero sobre todo tienen que ser cosas prácticas. La inteligencia artificial debe ser un gran complemento para las personas, pero no podemos ponerla ahí encima de la mesa y decir, tú funciona, venga, es como si abres el chat GPT. Eso no tiene ningún sentido y menos en nuestro sector. Entonces ahí nosotros yo creo que podemos aportar valor de verdad y además sobre todo que la gente lo ve rápido. Es decir, yo está bien que se lo intentemos explicar y que les animemos a que prueben, pero al final es que ellos dicen, oye, que esto está muy bien, que esto nos ayuda mucho a poder hacer tal y prevenir tal y decidir mejor y vamos a cambiar esto. Y digo, pues claro, esa es la manera de que con una buena herramienta, claro, con un equipo como el nuestro y con una gente con ganas y profesional, como suelen ser pues, la mayoría de las empresas y no todas, pues poder hacer de este sector pues todavía un sector con más capacidad de competir, más robusto y además más transparente, porque todo esto también, oye, si somos buenos y lo hacemos bien, pues aquí con esto tenemos una forma de expresarlo, ¿no? O sea que hay que ser práctico y este uso de la inteligencia artificial nosotros lo enfocamos de una manera muy aplicada, muy práctica. Carlos Piñeiro, director general de Animal Data Analytics de ADA, ha sido un auténtico placer. Sobre todo agradecerte la predisposición y la amabilidad antes de nada. Encantado, a vuestra disposición. Con Carlos hemos estado repasando el artículo Llega ADA, la revolución de los datos en la ganadería, que se ha publicado en la edición de junio, que os animo a todos y a todas a echarle un vistazo a la página 96, que es ahí donde se encuentra este artículo, pero no solo eso, sino a toda la revista, porque es una auténtica barbaridad. Yo os animo a que le echéis un vistazo y sobre todo la disfrutéis. Como digo, hemos estado hablando con Carlos, pero no desconectéis, porque en nada, porque estamos ahora dándole mucha caña a esto, en nada estamos de vuelta con un nuevo podcast de Porcinews. Hasta entonces.